le va a hacer, Julio? La vida es así. ¿Qué le va a hacer? Y no somos nosotros quienes la vamos a cambiar, ¿eh? Sí, viejo, pero pasa cada cosa que uno se siente arrepentido de haber nacido. ¿Y por qué lo dice, Julio? Y bueno, lo digo porque, mire, actualmente uno no sabe quién es quién. Todo grupo, todo papel pintado, viejo. Tiene razón, ¿eh? Pero no hay que hacerse mala sangre. Sí, no, pero... ¿Quiere que le prepare un trago para calmar los nervios? Sí, mire, prepáreme un dicepolín bien amargo. ¿Cambalache? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros más. Apenas entrado el siglo XX, las posiciones del Reino de España fuera de Europa ya se habían reducido a pequeños territorios en disputa en el África. A inicios de 1899 el reino se había visto obligado de cierta forma a vender sus últimos territorios en Oceanía, tan solo pocos meses después del llamado desastre del 98, cuando tuvo que renunciar a reclamar derechos sobre Cuba y ceder a los Estados Unidos, las Filipinas, Guam y Puerto Rico. Por supuesto que el padre Antonio Julián no haría de ver ni siquiera el inicio del fin de aquel gran imperio de ultramar. Lejos de América, en el exilio, muere 2 décadas antes del inicio de las primeras campañas de independencia hispanoamericanas. Por su parte, pues en vida apenas si pareció reconocer en los principios laicos y republicanos de la Ilustración lo que él consideraba eran los nuevos métodos de la influencia diabólica que amenazaba a Europa. En esta tercera y última entrega de nuestro podcast queremos discutir sobre el modo en que los métodos políticos, la descripción y este discurso sobre el otro que ya revisamos en la obra del padre Antonio Julián se manifiesta e incide todavía en el establecimiento de los nuevos órdenes sociales y políticos tanto de América como de España en esta nueva edad contemporánea. Y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama. Yo quería empezar planteando lo que creo es algún tipo de constatación de cierta eficacia, pues no solo de los métodos violentos de la conquista, sino también del discurso colonial español, ¿no? Desde Colón y los cronistas de Indias hasta Antonio Julián, pues uno de los más tardíos. Y esa constatación creo que son los procesos de independencia hispanoamericanos y tanto las figuras que los lideran como aquellos que quedan excluidos. Va a ser más bien la norma que estas campañas estén lideradas por algún criollo hijo de español, e incluso podríamos hablar de descendientes más bien cercanos de algún conquistador, ¿no? Y eso pues no va a dejar de verse reflejado en las primeras constituciones. La fundación de la República es un proyecto de nación ante todo para el blanco y para el criollo cristianos y no para el indígena reducido pues por esta violencia de la conquista ni para el negro esclavizado. Pues sí, me parece interesante que en estos procesos de independencia uno siempre tiende a ubicar a estas figuras como Simón Bolívar, Francisco Pablo Santander, como si fueran los héroes patrios, y si uno se puede analizar más a fondo, ellos de cierta forma como que obtienen de su lado a los indígenas y a los negros como que prometiéndoles cierto cambio en sus, pues sí, en su condición en la sociedad, y de cierta forma los engañan, y me parece muy interesante ver que esta figura del héroe patrio como es Bolívar y como es estos, igual no tenían una relación muy correcta con los supuestos colombianos que lo iban a formar la república, que pues también eran los negros, también eran los indígenas. De hecho, hay como una anécdota muy, muy interesante. No sé hasta qué punto sea completamente real, pero pues sí me parece que viene a cuento, que es cuando Bolívar baja a Pasto para decirle, bueno, lo que ahora es Pasto, para decirle a los indígenas que habitaban por esas zonas, pues que se unieran a su lucha. Y como que en esta parte del nuevo reino de Granada, de hecho les iba muy bien, pues bien, no muy bien, pero les iba como bien con lo que llevaban.
la vida con la monarquía. Entonces, cuando Bolívar les propone como que se unan para la independencia, ellos le dicen como, no, nosotros estamos bien así, nosotros no necesitamos independizarnos porque seguramente después va a ser peor. Y es gracioso ver eso porque el día de hoy, pues me han contado que la razón por la que se hacen tantos chistes de que los pastosos son bobos y son lentos viene de ese como antecedente en la independencia en que ellos dijeron, no, nosotros no queremos participar en este proceso. Otro caso de exclusión que también podemos ver desde los años más próximos a la independencia aquí en Colombia y de los años precedentes, el mismo año de independencia, es, por ejemplo, cómo se dio el proceso de libertad de vientres, como un momento histórico que precedió la abolición de la esclavitud. Aquí, por ejemplo, en la República de Antioquia, en 1814, ya se le había conocido como libertad de partos y ya se estaba comenzando a prohibir ese tráfico de esclavos, dando como visos para lo que iba a ser pronto la completa prohibición y la abolición de la esclavitud. Luego ya solo fue hasta la Constitución de Cúcuta en 1821 que se impuso como tal la libertad de nacidos de padres esclavos cuando alcanzaran la edad de 18 años. Este cambio fue una, digamos, de las leyes más importantes, ya que empezaba a dejar de lado los intereses de lo que se estaba conformando como una nueva república, una nueva nación, en cuanto a seguir dándole beneficios, digamos, materiales, en este caso económicos y de propiedad sobre las vidas humanas, a todos los grandes terratenientes aquí de Colombia. Lo importante también en todo esto es que esta constitución de Cúcuta abarcaba la Gran Colombia, lo que pues venían siendo los países de Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces esta lucha contra la esclavitud también la podemos traer a colación, pues porque es parte de nuestra historia y también comprende esos procesos de exclusión hacia el otro que es distinto, que pues es algo que nos compete a todos y a todas en este podcast. Sí, y también algo sobre eso antes de pasar a hablar propiamente de las constituciones. Podríamos mencionar que o sea, la abolición de la esclavitud como tal, la libertad otorgada a los esclavos, solo fue hasta el 21 de mayo de 1851, con la presidencia de José Hilario López. Pues, o sea, antes era la libertad de vientres, después sí propiamente se dio la libertad a todos los esclavos, pero también interesante es, sobre todo este tema de estas relaciones con el otro, es que los esclavos se seguían viendo como una mercancía porque el problema principal de José Hilario López fue, bueno, ¿y cómo voy a tratar con los propietarios de estos esclavos? Pues se van a enojar con el gobierno. Entonces lo que hizo fue darles como una serie de bonos a los propietarios de los esclavos como para representar esa propiedad que perdieron. Entonces, pues de cierta forma se sigue, pese a que la esclavitud fue abolida, se seguía viendo ese antiguo esclavo como una mercancía pasada. Continuando con el tema de las constituciones, que me parece súper interesante y que además me sorprende mucho como de escuchar que hasta 1851 se abole la esclavitud, porque justamente o sea, es durante el siglo XIX, es hace muy poco, y en 1886 que se crea la Constitución a cargo de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro en el proceso de lo que se conoció como la regeneración, pues también pasa algo que nos atañe demasiado como con el tema de la alteridad y que pues es una muestra de todo este proceso que se ha vivido siempre desde más o menos desde la conquista en América, como desde a través de todo este mestizaje, pues como que hay muchas facciones o muchas partes de la población que quedan excluidas. En la Constitución del 86 y con la regeneración lo que se pretendía era unificar el país en estos proyectos que se hicieron de nación, como qué es Colombia, por qué somos una nación, lo que el conservadurismo y lo que en este proceso y en esta constitución se pretendió fue que Colombia era una nación unificada por el lenguaje, la religión y la educación. Entonces, el lenguaje era el español oficial, el lenguaje oficial. La religión tenía que ser católica y la educación tenía que enseñar a través de sus principios y de hecho no era laica, era católica la educación. Te enseñaba la religión,
se enseñaba obligatoriamente en esta lengua, en español. En esta época es cuando se empieza a glorificar todos estos símbolos independentistas, que Simón Bolívar, que Santander, más que todo Simón Bolívar, ¿no? Que vemos que está demasiado glorificado. Y entonces en las escuelas imparten, Colombia es la mejor nación, imparten, nuestra bandera son estos colores por esto y esto, nuestro himno es esto por esto y esto y esto. De hecho, creo que la letra del himno es de Rafael, no estoy segura, mentiras. Pero el punto es que en este proceso de crear esta constitución y de crear esta unificación que pretende la regeneración, se excluyen demasiados sectores de la población, es decir, la constitución o pues estas tres ejes que definirían lo que es Colombia, no incluyen las lenguas autóctonas, las lenguas de los tribus aborígenes, no incluyen eh, las creencias que vienen traídas de África por los esclavos negros que llegaron a América, no incluyen todos estos sincretismos religiosos que sucedieron en el país, no incluyen nada de eso, todas esas otredades, todas esas partes de Colombia quedan absolutamente excluidas en la búsqueda de esta unificación y es algo muy, muy interesante porque hasta 1992 no se vuelve a cambiar la constitución, es decir, esta constitución continúa vigente hasta hace muy poco tiempo y es una constitución que al comienzo de la constitución se afirma en nombre de Dios. Y pues en esa constitución del 91, ese reconocimiento como en papel apenas de tal vez el país como un país pluriétnico, de distintas religiones, de distintos lenguajes, pero sí, al final es solo un reconocimiento en papel, digamos, la realidad social pues va a responder a otras cosas y va a responder, pues si no hablar de ciudadanos de primera categoría, de segunda y de tercera, tal vez tan explícitamente, sí a una división, a un problema de clases, a un problema de raza y un problema de religión pues muy, muy profundo, ¿no? Que sí nos va a perseguir tal vez en toda nuestra historia republicana. Y pues también hablar de lo que yo creo es otra muestra de cierta eficacia de la conquista y la colonia, que es la predominancia actual del catolicismo, que yo creo que, pues sí, de cierta forma se manifiesta yo creo que tal vez unas actuales como atribuciones pues a los cultos indígenas, a tal vez todo lo sincrético, a todo lo africano, pues también de diabólico, al menos en el imaginario popular, en la opinión general. Y durante todo el siglo XX, básicamente, la preponderancia que tuvo la religión católica fue fuertísima. Acordémonos de que Colombia se conoce como el país del Sagrado Corazón porque se dice que en toda casa hay una imagen del Sagrado Corazón, ¿no? De Jesús. Y aun cuando de pronto hoy en día ya hay como más opiniones de pronto que diversifiquen como esta única religión que se suponía que era la religión del Estado, pues sigue teniendo una preponderancia muy fuerte, ¿no? Recordemos las últimas elecciones presidenciales, todas las campañas de desprestigio que se hicieron alrededor de Petro, o bueno, muchas, incluían como es ateo, es homosexual, planea convertir el país en ateo. Y digamos, había mensajes, cadenas de WhatsApp, y luego porque mi abuelita los recibía y me mostraba y me decía, que decían de una manera muy literal, no voten por Petro, es ateo y va a volver ateo el país. Y entonces era como el miedo de que Petro es ateo, de que Petro es homosexual, y se sataniza, porque básicamente lo estaban satanizando. Eh, a esta idea de lo que es no católico, de lo que es no normativo, no dentro de los valores católicos. Bueno, y también hablando sobre estas comunidades satanizadas, me parece acá interesante empezar a hablar de la comunidad LGBTI como pues uno de esos ejemplos de las comunidades que han sido censuradas y satanizadas a lo largo de los tiempos. Hay pues también sobre eso, no sé si se acuerdan de lo que pasó ya hace unos cuantos años que hasta ahora se me viene como a la mente de lo de la cartilla y eso de la identidad de género, no sé si se acuerdan de eso que pasó acá que ya suena como tan viejo. Sí, la verdad es que pues, es una cosa como bastante graciosa.
ese argumento de no les impongan la orientación sexual ni las ideologías de género a nuestros hijos, pero a su vez estaban ellos imponiéndoles la identidad sexual y ser heterosexuales, ¿no? Sí. Esa normatividad pues tan problemática. Y pues es lo que determina pues, la salida de la ministra. O sea, es decir, desde el terreno que se lleva de la homofobia, del racismo, un cristianismo tal vez muy rampante, también desde un clasismo, un arribismo, pues es lo que determina finalmente presidente y lo que determina líderes, lo que determina el Congreso. Y tiene esa capacidad de plantear tal vez toda la orientación política del país y cómo se dirige el país. Sí, continuando como con otro ejemplo, como saliéndonos un poco de Colombia, porque siento que, o sea, no siento, sino que el tema de la comunidad LGTBI se expande a todo el mundo, ¿no? Y digamos, en Cuba, tras la revolución, tras la llegada de Castro al poder, esta revolución que se pretendía o que se mostraba tan nueva, tan abierta de pensamiento, que supuestamente iba a suponer un cambio completamente de la dictadura que le precedió, eh, tuvo una persecución muy fuerte hacia la homosexualidad. Hay un autor también de literatura llamado Reinaldo Arenas. Él habla mucho sobre este tema en sus libros. Él era homosexual, él vivió en Cuba, incluso llegó a ser parte de la revolución y lo persiguieron constantemente por su orientación sexual. De hecho, llegando al punto de que no lo dejaron publicar dentro de la isla y le tocaba buscar las maneras de enviar sus textos a otros países para que fueran publicados en Europa. Y finalmente le tocó salir huyendo del país porque lo perseguían, le tocó irse a Estados Unidos y murió en Estados Unidos, pero él amaba Cuba y en su carta de suicidio él le echa completamente la culpa de su suicidio a Fidel Castro, a la persecución que hay hacia la homosexualidad. Hay un libro de él que se llama Arturo, la estrella más brillante, que habla sobre campos de como de concentración donde llevaban a los homosexuales y los dejaban allí encerrados. Y supuestamente era como para curarlos, como para enseñarles a no ser homosexuales, pero realmente lo único que hacían era encerrarlos en condiciones precarias y tratarlos mal. Y es enseñarlos a no ser homosexuales. Me recuerda bastante a la evangelización de la conquista, ¿no? Básicamente acompañar esa supuesta conversión con el terror, ¿no? Lo mismo pasa en estos campos de concentración con la evangelización de América. Si vamos a hablar un poco de la actualidad de Cuba, cuando ya no hay un presidente de apellido Castro en el poder, vemos que surgen los mismos problemas. Por ejemplo, en 2019, cuando en Cuba se estaba hablando de una nueva constitución, cuando se abrió esta conversación, se estableció un artículo, que era el 68, que habilitaba el matrimonio igualitario. Entonces hubo una cruzada evangélica en contra de ese artículo, atacándolo porque se estaban perdiendo los valores que habían regido a la sociedad. Entonces se habló, las iglesias evangélicas hacían todos los días marchas y se tenía una premisa como de estoy a favor del diseño original. Y esto tiene mucho que ver con el problema del otro y cómo se sataniza, como ya lo venía hablando Valentina, a cualquier cosa que se salga de la norma. Entonces, los homosexuales van a ser juzgados por no regirse una norma a la heteronorma, y esto lo habla muy bien Judith Butler en su famoso libro que establece como las bases de la teoría queer, y esto es lo que vamos a ver actualmente en muchas partes del mundo. Respecto a esto de la segregación de las disidencias sexuales que menciona Camila, hay muchos y claros ejemplos ya que se han venido esclareciendo con el paso del tiempo en todo el mundo. Por ejemplo, uno de ellos es lo que fue la dictadura franquista en España y el movimiento político que le hace como como un honor, que le dedica una extraña nostalgia a lo que fueron los ideales del totalitarismo franquista, que es el partido Vox de España, que es también un movimiento de extrema derecha, eh, que como algunos académicos lo mencionan junto con el gobierno de Brasil y Estados Unidos como un
un partido que promueve el neoliberalismo estricto en estricto senso, perdón. No son liberales, sino neoliberales en cuanto a que eh, se proponen eso en sus ideales, en sus formas discursivas, pero en sus propuestas solo suponen, digamos, un retroceso en términos de libertades y derechos civiles. Y pues esos programas económicos que van de la mano con esta denominación de neoliberales, solo quiere llevar como a un extremo la protección que ya se tiene sobre su propia economía, sobre su programa económico. Es esa misma búsqueda que podemos ver en otros gobiernos, tal vez en un ejemplo cercano, que busca consolidar políticas económicas, sociales, educativas, que son regresivas, que son diacrónicas, ineficaces e injustas, por ejemplo, y que no van en consonancia con ninguna de las necesidades actuales de las personas. En cuanto a lo de la reducción y la negación de los derechos civiles que se siguen haciendo, va también muy de la mano con lo que inicié la intervención sobre lo de las disidencias sexuales. Claro, un ejemplo, qué mejor ejemplo que hablar de el poeta García Lorca y cómo su muerte fue causada por esta dictadura y pues por su condición de homosexual. Y aún se esconde en España que él era homosexual y se trata de esconder esa parte del poeta porque me da mucha risa que esto lo dice Luis Martín y es que un poeta como él no podía ser maricón en un país como España. Eso es lo gracioso, ¿no? Como, como en el país de los toros, este país del catolicismo más acérrimo, que, que pues es como, bueno, llegó a ser como una paradoja para esas personas en su momento tener, como tú le decías, a un poeta que fuera maricón. Tocando este tema de la unidad nacional, recordemos que no es necesario que exista una dictadura como tal para que se dé. Hay ejemplos de países como Estados Unidos, que durante toda su existencia ha sido democrático, pues desde que se independizó, y aún así ha hecho uso de estos mecanismos de satanizar al otro, de excluir al otro para generar unidad nacional. Por ejemplo, durante la Guerra Fría se sataniza a los comunistas. Ahorita durante el gobierno de Trump, toda esta segregación racial, toda esta satanización de los inmigrantes para unificar la nación, aun cuando pues sabemos que Estados Unidos es un país altamente conformado por inmigrantes. Sí, y yo creo que Estados Unidos surge como ese país ideal si uno quiere analizar el problema del otro, porque, como dijo Valentina, a lo largo de la historia, ese ha sido el mecanismo utilizado. Desde siempre, o sea, desde los comienzos de Estados Unidos hasta incluso ahora y con esto de las protestas, siempre ha sido el objetivo del afroamericano. Entonces la idea de Estados Unidos era básicamente tomar a ese otro y culparlo de todos los males, porque nosotros, los estadounidenses de verdad, no podemos ser los causantes de esos males porque pues no se puede dar, si no toda la unidad se vendría abajo. Entonces, esto es algo que podemos ver como con esa mediatización del negro, la figura del afroamericano como un criminal. Y me parece interesante tocar esto porque es básicamente lo mismo de tildar al otro, en este caso al extraño, que pues siempre ha sido ese negro, y ponerlo como el culpante de todos como ese chivo expiatorio de cierta forma, de todos los males y pues sí, aparte del otro también lo que hablaban de los gays también ha sido de cierta forma presente en Estados Unidos y esto que decían de los comunistas pues más en la antigüedad pues también se da de esta forma. Culpaban a los comunistas de todos los problemas, o sea, Estados Unidos tiene una recesión económica o Estados Unidos tiene algún problema de toda la nación y el problema, ¿y quién es el culpante? Pues los inmigrantes, ¿quién es el culpante? Los negros, nunca son los estadounidenses de clase media, los estadounidenses que pues que uno tiende a asociar con esa figura del gringo. Claro, y esto también se ve, por ejemplo, en la cruzada que se dio en Estados Unidos en los 70 contra las drogas. ¿Quiénes eran los culpados? ¿Quiénes eran los culpables por repartir drogas? Solo capturaban a las personas de color.
Esto de las drogas, de cierta forma, uno lo relaciona con la figura del latinoamericano en Estados Unidos, porque uno siempre, latinoamericano en Estados Unidos se vuelve ese otro que es extraño y pues literalmente extranjero al que se le culpa, porque como mismo el mismo Trump dice que cuando México trae a su gente, no que no trae lo mejor, trae puros violadores, a puros narcotraficantes, y esa es una cita textual de Trump, o sea, es lo que estoy diciendo, fue lo que catapultó a la presidencia a Trump, básicamente, porque siempre veían al latino y no sé si esto es algo que cuando uno viaja siempre es como el miedo de que ay, van a ver que soy colombiano, van a pensar que soy el que exporta la droga. Siempre ven al latino en Estados Unidos como esa figura que hay que culpar de los problemas nacionales, porque ellos son los productores, aunque Estados Unidos es el de los mayores consumidores de droga. A propósito pues de la discusión que quería dejar para pues esta última parte del podcast, creo que es pertinente mencionar un tuit de Carolina Sanín, escritora colombiana, con el que me encontré pues hace unos pocos días y que plantea una pregunta muy interesante que viene mucho al caso y con la que podemos cerrar. El tuit dice así: se supone que la humanidad dejó de ser predominantemente y aceptadamente racista, clasista, chauvinista, pero el ser humano no cambia moralmente, no va a dejar de ser excluidor. ¿Cuál es o será entonces la nueva exclusión permitida? Y me parece interesante, tal vez que es una pregunta que, pues de cierta forma busca anticiparse a lo que pues todavía no tiene nombre. Digamos, algunas respuestas que pues se descartaban inmediatamente hablaban, por ejemplo, de aporofobia o clasismo, que pues en tanto ya son términos acuñados, ya entraron en el dominio y en la conciencia de una crítica moral. Yo pensaba, por ejemplo, remitiéndome tal vez a los tiempos del padre Antonio Julián, al antisemitismo, ¿no? El antisemitismo como concepto no entra pues hasta el siglo XIX, ¿no? Digamos, antes estaba totalmente normalizado, en parte porque no tenía nombre, creo yo. No sé ustedes qué opinan. Pues sí, siento que eso de que tenía nombre de cierta forma cuando uno le da el nombre al concepto de odiar al otro, al menos el antisemitismo, se empieza como a, pues así lo acabo de ver, ¿no? Que se empieza como a luchar por intentar evitar ese odio al otro. Al darle un nombre a la homofobia, uno ya entiende que hay un problema, por ejemplo, y pues es como iniciar esa lucha para evitar ese problema, no es algo que se me acaba de ocurrir. Pues sí, se inserta dentro de lo moralmente no aceptado. Aún así, qué sé yo, desde el siglo XX, pues por supuesto tuvimos la Segunda Guerra Mundial y tal vez las muestras más horrorosas de antisemitismo, pero digamos que ya había tal vez cierta conciencia de que es contra lo que se empieza a luchar, Sí, ya se ¿no? sabía que el Contra problema cierta existía. exclusión. Se sabe que el problema existe y se reconoce el problema, pero en realidad reconocer el problema no significa solucionarlo. Y eso es lo que vemos alrededor de toda la historia de lo que estamos hablando. Respecto a lo que dice el tweet, creo que es o sea, es un debate que nos podría llevar a pensarnos como seres sociales y como seres que vivimos en comunidad desde toda nuestra historia, básicamente, como desde que se empezó a escribir cómo debía ser el orden, desde que se nos empezó a estudiar a nosotros mismos como seres. Creo que la discusión nos lleva también para pensarnos ahí, porque desde siempre se ha visto una preocupación del ser humano en cuanto es ente político por el orden. Y el orden respecto a cómo esto repercute en sus organizaciones sociales, en sus organizaciones sociales que estaban antes estrictamente limitadas a la necesidad de supervivencia y que ahorita pareciera que ya ha mutado en una necesidad como de bienestar, que es como de las necesidades políticas que más se pueden llegar a resaltar en el ámbito sociocultural de la actualidad, ¿sí? Por eso creo que es un debate que simplemente sobre el que volveríamos constantemente, porque estas conductas de segregación y de, digamos, de estereotipar a lo diferente, a lo raro, a lo que no cuadra dentro de mi estructura social, pues va a ser una constante porque ese desconocido, ese no sé qué, ese otro, va a ser algo que va a llegar a vulnerar y necesariamente a cambiar o reformar donde yo vivo para poder hacer como digamos un acto de presencia político en mi, en mi, en mi comunidad. Creo que es un debate muy amplio, pero
pero va a seguir como que, digamos, dando la razón sobre la naturaleza de exclusión, la naturaleza exclusiva del ser humano. Y este problema, esto que dice Daniel, está muy ligado a lo que yo vengo diciendo. O sea, siempre va a haber una sociedad y esa sociedad va a tener la necesidad de permanecer unida. Por ende, cuando llega una persona extraña a ese otro, se va a tender a excluirlo, se va a tender a enfatizar que esa persona extraña es la que causa los posibles problemas. Básicamente lo que yo dije, retomando el ejemplo de Estados Unidos. Entonces me parece muy interesante lo que plantea Daniel y concuerdo completamente relacionándolo de esta forma de que el otro es el culpable para que la sociedad se mantenga unida. Y con esta misma segregación y exclusión del otro que continúa desarrollando Jaime, por ejemplo, podemos encontrar aquí en Colombia un caso muy cercano que es el silenciamiento de los discursos, digámoslo así, disidentes o que no están de acuerdo o discursos críticos frente al actual gobierno, que lo que hacen es simplemente ser callados por no contribuir, digamos, a ese bienestar, a ese orden social que le interesa a los actuales dirigentes. Más allá de la particularidad pues, de este proceso de colonización de América y de esas formas discursivas pues, que lo registraron de cierta forma, creo que lo que queda es la idea de cierta vigencia en el terreno pues, político más reciente y en el panorama social más actual y local de métodos y fines similares a los que uno identifica pues, en la obra de Antonio Julián, en esa consideración y esa descripción de cualquier minoría. Si acaso ahora tomará la forma de una propaganda y un discurso político más burdos o tal vez incluso por el contrario, tal vez más sinuosos. Creo que esa es una idea con la que podemos concluir. Muchas gracias a los que nos escucharon hasta acá y a ustedes. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes, compañeros de podcast, y gracias a todos los que nos escucharon y sacaron el tiempo. Gracias, Valentina. Gracias por escucharnos y adiós. Gracias, María Camila. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias, Daniel. Gracias a ustedes por su tiempo y esperamos que lo hayan disfrutado. Hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley.